Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Principalmente me gustaría agradecerles por participar en esta presentación respecto al el nuevo Gateway acerca de el bus de campo As Interface que vamos a compartir el día de hoy y todas sus propiedades. Espero que todos puedan escucharme y ver la pantalla de manera correcta. De cualquier forma, recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, podemos utilizar el chat para poder hacer las preguntas o comentar algo. Vamos a hablar acerca de este nuevo dispositivo. Realmente es un dispositivo que pareciera verse un poco más complejo de lo que realmente es, pero a pesar de que es muy sencillo, que esa es también la finalidad, es muy potente, ¿no? Podemos hacer varias cosas, podemos comunicarnos con nuestros dispositivos as interface, que como ustedes recordarán, esta tecnología nos permite comunicar diferentes tipos de marcas, ¿no? Por el bus de campo, puesto que es un tipo de red abierta, ¿no? Abierta me refiero a que pues no importa el tipo de fabricante, siempre y cuando nosotros cumplamos con las características que tiene ASI, pues vamos a poder generar una buena comunicación entre nuestros elementos de campo. Entonces, esta red, si recordamos también, para hablar muy general acerca de ASI Interface, pues es una red que nos permite comunicar a los dispositivos de campo y llevar su información hacia otros tipos de protocolos de comunicación. Entonces, la intención de este gateway es poder recoger la información de todo un bus que se puede conectar pues a una gran distancia. Estamos hablando de que podemos extender la red inclusive 900 metros, ¿no? Dependiendo de los elementos de campo que podamos implementar o que estemos implementando. Existen diferentes arreglos, pero también la ventaja es que podemos utilizar varias topologías, ¿no? ¿Qué son las topologías? Bueno, pues vamos a poder hacer diferentes formas del cableado de nuestra red a nuestra conveniencia, perdón, para que sea muy fácil utilizarla y además no sea muy fiable, ¿no? Implementarla en nuestras aplicaciones. Entonces, ya respecto a este gateway, que pues la intención es que lleve la información de los elementos de campo hacia otros tipos de aplicaciones, pues dentro de sus ventajas podemos encontrar que es multiprotocolo. Nuestro gateway es multiprotocolo, ¿por qué? Porque puede comunicarse con el protocolo Profinet, también puede comunicarse con Ethernet IP y también es apto para aplicaciones del Internet of Things, que debido a que tiene la característica de REST API, ¿no? Entonces, nosotros, además de poder conectar este gateway, por ejemplo, a un PLC, pues ya también vamos a poderlo utilizar en otro tipo de integraciones más actuales referentes a la industria 4.0, que es algo que pues ya nosotros queremos hacer en cuanto a dar el siguiente paso. Entonces, esa interfaz REST API, bueno, nos va a permitir hacer monitoreos, controles, etcétera, ¿no? Desde pues dispositivos móviles, entre las otras aplicaciones que ustedes decidan hacer, pues con esta tecnología. La carcasa es muy compacta, sí es necesario en este caso que se coloque en gabinete, entonces es muy compacta precisamente porque no queremos que tenga tanto espacio, no queremos que sea un estorbo. Y si se dan cuenta o si están familiarizados con gateways anteriores que también trabajamos en el portafolio, pues anteriormente estos tenían display, ¿no? Sin embargo, este gateway, la ventaja que tiene es que pues tiene un botón de rápido ajuste en el que nosotros vamos a poderlo utilizar para hacer los ajustes simples, ¿no? Desde una configuración sencilla, ¿no? Para seleccionar la red, cambiar de protocolo o para dar un reset a condiciones de fábrica rápido, ¿no? Sin necesidad de utilizar un display. Pero además también tiene un puerto de comunicación en el que nosotros vamos a podernos comunicar a una interfaz web desde nuestra máquina, desde nuestro celular. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero la idea es de que no necesitemos ni de programas adicionales que pudieran ser costosos. De hecho, habían otros programas con los gateways anteriores que trabajábamos que sí se vendían y pues esto incrementaba el costo de la solución y que en este caso ya no van a ser necesarios porque la interfaz nos va a permitir manipular el dispositivo, inclusive aunque esté dentro de la red, lo que también nos ayuda a pues no tener que necesitar de alguna otra interfaz u otro tipo de accesorio para poder analizar la red o los elementos que estén conectados a nuestro gateway.
Entonces, esa es otra ventaja y por eso también lo hace más simple y también por esa misma razón ya no es necesario tener un display y nos permite tener un dispositivo más compacto. También tenemos dos opciones, en este caso con las mismas características, solamente que tenemos el gateway simple, es decir, que nada más va a tener la posibilidad de tener una red as interface, o el gateway doble, que sería que tiene la posibilidad de trabajar con dos redes ASI. En general, bueno, la tecnología, para hacer un resumen, el gateway utiliza en este caso ASI 3 y controla la comunicación con los dispositivos ASI. Que también nosotros, bueno, ya estamos familiarizados un poquito más con este tema, o si estamos familiarizados un poquito más con el tema, pues no significa que no podamos implementar dispositivos con señales discretas o análogas, ¿no? Nosotros nos podemos apoyar de módulos de entradas, de módulos de salidas, para poder conectar, pues, dispositivos comunes, por decirlo así, ¿no? Que no precisamente tienen el chip ASI. Entonces, los módulos de entradas, en este caso, o de salidas, y esos sí ya tienen el chip ASI, pueden llevar la información de los elementos comunes también hacia el bus de campo. En total se pueden conectar 31 direccionamientos estándar, es básicamente lo que trabaja también ASI 3 en general en sus especificaciones, o 62 con direccionamiento mejorado, o también lo que nosotros conocemos como direccionamiento extendido. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros podemos encontrar dos tipos de esclavo en general, como lo decíamos, estándar, que significa que ocupa toda la dirección completa en el bus del campo, o el direccionamiento mejorado o extendido significa que ocupa media dirección. Entonces, en los direccionamientos estándar vamos a encontrar elementos que se enumeren del 1 al 31, y en el direccionamiento mejorado vamos a encontrar dispositivos que se enumeren del 1A, 1B, 2A, 2B hasta 31A y 31B, lo que nos permite, pues, incrementar el doble de dispositivos en la misma red. Entonces, sin importar si los esclavos son de direccionamiento estándar o direccionamiento extendido, vamos a poder visualizar cualquiera de los dos tipos con este gateway. Los dispositivos se conectan al gateway a través de un cable plano. Básicamente estamos trabajando con las mismas características que siempre hemos visto en ASI, ¿no? Que es el cable plano, que nos permite una instalación muy rápida, que es de 2 hilos, que pasa la alimentación y la comunicación por el mismo cable para los elementos ASI, y que pues tiene esta tecnología y las reglas o las estandarizaciones para que no haya problemas precisamente en eso, en la comunicación y los datos. Cada dispositivo ASI tiene datos de proceso bidireccionales de 4 bits. A eso se le llama la dirección completa, ¿no? Cada elemento ASI trabaja con 4 bits, y los que son de direccionamiento extendido pues trabajan básicamente con 2 bits, ¿ok? Entonces, el tiempo de ciclo cuando estamos hablando de esta red es de aproximadamente 5 milisegundos, y podemos conectar hasta 248 entradas y salidas por cada gateway ASI. Entonces, si nosotros tenemos un gateway con 2 redes, vamos a poder pues conectar en cada una de sus redes, en este caso con el gateway doble, pues 248 por red. Los dispositivos se pueden conectar de forma flexible a lo largo de todo el cable plano mediante una sencilla tecnología de perforación. En un momentito más, bueno, en unas siguientes diapositivas, vamos a verlo de una forma un poquito más completa, pero para las personas que ya están familiarizadas a lo mejor con el tema de ASI, es básicamente que nuestros esclavos tienen un conector que simplemente perfora el cable plano, y esos colmillos, por decirlo así, o también luego les dicen nombres como vampiros o colocan diferentes términos, pero básicamente es tecnología de perforación, pues literal, perfora el cable para poder llegar al núcleo de conexión de cada uno de los hilos, que en este caso serían 2 hilos. Entonces, por el simple contacto vamos a poder alimentar y comunicar a los dispositivos de una manera sencilla, y cuando nosotros retiramos los dispositivos o el esclavo del cable, este cable se vuelve a sellar, por decirlo así, es hermético. Entonces no va a haber problema con el grado de protección. Los dispositivos, ya hablé de eso, perdón, y así es la mejor tecnología para recoger entradas y salidas distribuidas y conectarlas a un sistema superior. Esto obviamente depende mucho. Sabemos que existe otra tecnología que también nosotros trabajamos mucho, como lo que es IO-Link,
Y ya hemos hablado anteriormente, inclusive en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar una plática de las diferencias de cada una de las tecnologías, ¿no? No es lo mismo, de hecho ASI es un bus de campo y se utiliza mucho, y esto tómenlo como tip, cuando nosotros queremos conectar diversos esclavos en un cable o en distancias muy extendidas, ¿no? Donde el cable va a ser bastante largo, y ahí es muy conveniente utilizar la tecnología ASI Interface. En general, bueno, esta es una pequeña fracción de la ficha técnica, entonces estamos hablando de 31 o 62 esclavos, 5 milisegundos el tiempo de ciclo, que sería para el caso de 31 esclavos, y si nosotros conectáramos los 62, el tiempo de ciclo sería el doble, ¿no? 10 milisegundos. Tenemos la capacidad de datos de 4 bits, la longitud de red dice 100 metros o 200 con repetidores, pero básicamente con estos gateways vamos a poder hacer todas las mismas estructuras que trabajamos con ASI 3, ¿no? Es decir, nosotros conocemos que cada 100 metros es necesario colocar una fuente y un repetidor si nosotros queremos extender la red y si también necesitamos mayor corriente. O, por ejemplo, con terminadores, nosotros podemos extender la red hasta 200 metros y solo colocar un terminador al final sin necesidad de conectar una fuente, ¿no? En los casos en los que la cantidad de elementos conectados a la red no supere la corriente que tiene la fuente y que a lo mejor la distancia de cable es más que la cantidad de dispositivos conectados en el cable, ¿no? Entonces, muchas veces no necesitamos fuente y repetidor. Muchas veces podemos implementar únicamente el terminador. Entonces, hay otros elementos que dicen, bueno, ¿y por qué lo puedo extender yo a 900 o más metros? Que ya sería como entrar un poquito más a detalles de la red, pero se pueden hacer otro tipo de arreglos. Por ejemplo, puedo colocar el terminador, pero si quiero extender otros 200 metros, coloco el terminador, el repetidor y otra fuente para poder extender más la red. Entonces, si ustedes tienen dudas en cómo hacer este tipo de arreglos y así, se pueden acercar con nosotros. Nosotros los podemos asesorar en ver cómo está su red y también cómo podemos hacer pues diferentes formas de cableado para que sea lo más conveniente para la red. La topología es libre, como lo mencionaba, la topología es la forma en conectar nuestro cable. Entonces es libre, literal, nosotros podemos extender nuestro cable en la forma que mejor nos parezca y en la forma que sea más adecuada para nuestra aplicación. Los canales de diagnóstico, dice solo fallo periférico, pero recordemos que tenemos nuestro puerto con el servidor web que nos va a permitir pues revisar varios diagnósticos y que de hecho, me voy a adelantar un poquito, ya existen videos en YouTube de esta tecnología, de cómo hacer el ejemplo de la aplicación en REST API y del servidor web para que ustedes puedan verlo y notar que es realmente sencillo. Dice integración de IO-Link. Es posible hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no es de que directamente nosotros conectemos un maestro IO-Link al bus ASI, ¿no? A lo mejor tenemos una aplicación que está con REST API. Nosotros también tenemos maestros IO-Link que se comunican pues con otras aplicaciones a través de Modbus, a través de OPC UA. Entonces, podemos tener a lo mejor un desarrollo que permita ambas tecnologías trabajar en conjunto. Y pues bueno, ¿no? A través del gateway, a través de los maestros, se puede hacer una muy buena combinación para hacer toda una aplicación muy completa y que ya también forme parte de Industria 4.0. Las especificaciones para este gateway, el gateway es ASI 3.0. No tenemos por el momento la tecnología de ASI 5. Pero en general también no significa que ASI 3 sea menos ni que ASI 5 sea, por ser la más actual, por decirlo así, que vaya a dejar atrás lo que es ASI, ¿no? Algo que debemos de tener muy en cuenta es que ASI trabaja de manera que todas sus versiones sean compatibles. Entonces no es de que cada cambio de gateway sea necesario cambiar todos nuestros esclavos o que debamos tener la versión más alta, ¿no? Esto dependerá mucho, ¿no? de los esclavos, y algo que sí hay que mencionar es que, pues si tenemos esclavos 5, pueden o no tener compatibilidad con ASI 3, también dependerá de la especificación ahí del esclavo, pero y también dependiendo de la funcionalidad, pero pues la mayoría de los esclavos que existen en campo
tiene la compatibilidad inclusive todavía con ASI 2.1, ¿no? Entonces lo podemos encontrar en las fichas técnicas de los dispositivos de campo y la mayoría de los fabricantes está más familiarizada con la especificación ASI 3 que con la especificación ASI 5. Entonces todavía esto lo vuelve muy abierto y todavía va a estar disponible y compatible si se quieren hacer integraciones de este tipo y si se quieren implementar y van a seguir trabajando en el futuro, ¿no? No es una tecnología que se vaya a hacer obsoleta, no es una tecnología que se vaya a ir la tecnología IO-Link para nada. Así sigue de frente y se pueden seguir haciendo integraciones y aunque haya, como todo, ¿no? Una evolución, una actualización de sistemas, va a seguir siendo compatible. Por si en algún momento esa llegara a ser una duda o inclusive algunos clientes lo llegaran a preguntar, esa sería la respuesta. Ya hablamos de los protocolos, las dimensiones, si se dan cuenta, son pequeñitas, ¿no? Estamos hablando de 12 centímetros, lo máximo, por 9 centímetros, por 37 milímetros, por 30, o sea, prácticamente 4 centímetros de ancho, ¿no? Está muy pequeño, pero es bastante potente. Y el rango de temperatura es menos 25 a 60 grados, es IP20 porque va en gabinete, y nosotros podemos hacer una copia de la configuración de nuestra red en una SIM, ¿no? En una tarjetita. Nosotros podemos guardar la información y es una tarjeta que no tiene especificaciones únicas, ¿no? Es una que podemos utilizar, encontrar muy fácilmente e implementarla en el gateway. Aquí tenemos, por ejemplo, los modelos con los números de parte. El primer número de parte hace referencia al gateway simple, es decir, que nada más tiene la posibilidad de manejar una red ASI, y el gateway doble, que serían dos redes ASI y al mismo tiempo. También tenemos otros números de parte de los accesorios, como es el cable plano, color amarillo, que es el que representa la alimentación y comunicación de la red hacia los dispositivos ASI. El cable negro, que se utiliza mucho para la alimentación auxiliar, que también se puede utilizar más, en este caso, para esclavos de salida. Tenemos el handheld, que también es una herramienta que nos ayuda mucho para configurar a los esclavos sin necesidad de tener, pues a lo mejor la computadora a la mano o sin tener que modificar algo en el gateway. Podemos entrar a la configuración del esclavo, cambiarle el nombre y listo, ¿no? Para que pueda entrar a la red sin ningún problema. Y las fuentes de alimentación que tenemos de 4 amperes, 8 amperes, 2.8 amperes, y bueno, en este caso 2 de 8 amperes, pero trabajando con diferentes rangos de voltaje, ¿no? La primera fuente que dice 115 230 es el rango que trabaja de la alimentación de esa fuente de alimentación, y 230 a 500 volts, ¿no? Que podría soportar eso. Entonces, dentro de lo que hemos visto de forma general o como darle un vistazo, tenemos el concepto de operación moderno, que básicamente es tener un servidor web integrado para una puesta en marcha rápida, cómoda, y también tener la posibilidad de hacer diagnósticos, inclusive desde dispositivos móviles, ¿no? Sin necesidad de descargar aplicaciones ni de pagar algo más por un programa para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. También tiene la capacidad de integrarse al Internet Industrial de las Cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la característica de REST API. Diseño compacto y multiprotocolo. Es básicamente lo que debemos de recordar el dispositivo. Tiene puertos Ethernet dobles, como lo pueden ver aquí en la imagen. Aquí está el pointer. Tenemos dos puertos. ¿Por qué? Estos puertos básicamente funcionan igual, pero muchas veces nos encontramos con el problema de que cuando los dispositivos nada más tienen un puerto de red, necesitamos un switch adicional para poder comunicar otro dispositivo que se va a conectar en la misma red, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que vamos a conectar el gateway a un PLC, por ejemplo, Profinet, y nada más iría del cable del gateway al PLC, ¿no? Pero pues el PLC dice, bueno, también lo quiero conectar a otra red, ¿no? A lo mejor hay no solamente un PLC, hay varios PLCs conectados a la misma red, o queremos llegar a cierto punto, entonces pues necesitamos colocar un switch para poder conectar un cable hacia el gateway, hacia el PLC y de ahí hacia el otro punto, ¿no? Entonces aquí no hay necesidad de eso, se le dice así el término que pues el gateway incluye switch, porque pues tiene dos puertos de red para extenderla o para conectarlo en forma cadena, ¿no?
El tercer puerto Ethernet, que es el que está aquí, que es el X3, es el que nos va a ayudar a ver nuestra interfaz o nuestro servidor web para poder hacer los diagnósticos y la configuración. Aquí está el botón, que es este que es muy sencillo. Este nos va a ayudar a hacer la configuración rápida. Y también aquí tenemos nosotros nuestros LEDs. En este caso, este gateway tiene 2 redes ASI, por eso podemos ver que está hablando de la línea 1 y de la línea 2. También algo importante es que aquí tenemos nosotros nuestras terminales de alimentación. En este caso, hablando de las 2 redes, pues tenemos las terminales para una red, para la segunda red, pero también tenemos terminales para alimentación auxiliar. Y es que es importante considerar que este gateway se puede alimentar de forma independiente a la alimentación de la red, de todos los dispositivos que se vayan a conectar. Entonces, eso nos puede dar, pues, de alguna manera seguridad, porque al tener la fuente de alimentación independiente, pues nos da la seguridad de que no haya una desconexión en la red, ¿no? Si, por ejemplo, la fuente de alimentación de la red 1 fallar. Pero si nosotros no conectamos esa fuente auxiliar independiente, que no necesita ser así, esta fuente es algo importante que debemos considerar, pues podemos alimentar únicamente la red 1 y el gateway se va a alimentar desde la fuente de la red 1. Ya lo hace de manera automática, ¿no? Pero eso es opcional, ¿no? Aquí hay un punto que dice sin bobinas y decimos, volvemos a lo básico. Es básicamente para hacer referencia a esta conexión del gateway. Hay otros gateways que, inclusive si ustedes están familiarizados con el portafolio anterior, terminaban en 24V. Eso significa que nosotros podíamos alimentar al gateway y a los dispositivos de campo con fuentes estándar. Entonces, internamente el gateway tenía un acoplamiento, que son esas bobinas, que ayudaban a hacer la separación y a cumplir con la normativa para que los dispositivos de campo se pudieran alimentar y que no hubiera problema con la información, porque se pasa la información y la alimentación desde los mismos hilos. Entonces, internamente eso lo podía hacer el gateway con una fuente estándar, pero lo que nunca nos mencionan es que con ese tipo de arreglos o colocando nada más la fuente normal, nosotros reducimos la capacidad de la distancia al 50%. Es decir, si nosotros alimentábamos el gateway con una fuente ASI normal, llegábamos a los 100 metros sin fuente y repetidor, por decirlo así, y con la fuente estándar podemos llegar hasta 50 metros. Y hasta 50 metros necesitábamos la fuente y el repetidor. Entonces, aquí la idea fue tener mejor la posibilidad de colocar una fuente externa hacia el gateway y pues utilizar las fuentes ASI para conectar y alimentar los dispositivos de campo. Y se puede utilizar cualquier fuente de alimentación ASI de 30 volts, en este caso para las redes, y podemos llegar, como la normativa de la especificación ASI 3 lo menciona, hasta 8 amperes. Las características en generales, aquí les podemos ver de un poquito de mejor manera. Ahí se ven los detalles de las medidas, ¿no? De la carcasa, de las terminales, los botones, dónde va el slot de la tarjeta SD, ¿no? Todo esto, pues, haciendo el resumen rápido, inclusive se puede ver que está su diagrama de conexión al lado. Es un dispositivo sencillo que nos ayuda a múltiples aplicaciones. Entonces, con este gateway, la intención en este caso de Pepper & Fuchs es que nosotros estamos llevando a la perfección a lo que estábamos trabajando ya con la especificación de ASI 3. No queremos destacar, ¿no?, que ASI 3 es la mejor tecnología, ¿no?, o que es algo nuevo, ya es algo de hecho existente. ASI 3 ya lleva bastante en el mercado, pero mucha gente no lo conoce o cree que ya se va a hacer obsoleto por la cuestión de que estuvo promocionándose mucho la tecnología ASI 5, ¿no? Y que vista el futuro y que todo eso. Al final de cuentas, todas las tecnologías que están preparadas para el futuro, como lo que también es ASI Interface, nos permiten seguir haciendo integraciones y seguir compartiendo la compatibilidad. Entonces nosotros podemos seguir trabajando con el portafolio que Pepper ofrece
Y en general, pues, por ejemplo, ASI 3 lleva más de 20 años como tal, ya tiene la norma, ya tiene, o sea, por eso lo consideran como una tecnología anticuada, pero es algo muy similar a lo que pasa con Modbus, ¿no? Aunque Modbus, pues bueno, fue el primer protocolo de comunicación, pero Modbus sigue adelante, sigue dando batalla y sigue siendo muy útil para muchísimas aplicaciones. Tan es así que se sigue implementando en tecnologías que son parte de la industria 4.0. Entonces, es únicamente ver lo que necesitamos en nuestra aplicación y cómo lo vamos a llevar al futuro, pues simplemente ayudándonos como esto, ¿no? Tener ASI 3 en nuestro gateway, pero se puede conectar con tecnologías 4.0 sin ningún problema. Muchos clientes en general, si ustedes quieren ofrecer la tecnología ASI o inclusive no la conocen, pues es importante, ¿no? Pues conocer principalmente cuáles son las bases de la tecnología ASI. No las voy a abordar como tal en esta presentación. Para eso pues también tenemos presentaciones de ASI específicamente, ¿no? De qué es la tecnología, cómo funciona. Pero si ustedes desean adentrarse un poquito más a la tecnología, tener ejemplos, de hecho tenemos inclusive en nuestra Smart Week, en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver una aplicación hecha por nuestros compañeros de Brasil, ¿no? Donde comunican el maestro IO-Link con el gateway, en este caso con tecnología ASI, ¿no? Que funcionan en general de manera conjunta. O sea, todo eso se puede lograr, pero hay que conocer cómo funcionan cada una de las tecnologías, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ninguna tecnología es perfecta, pero hay que conocerlas, hay que estar familiarizados. Muchos clientes no lo están, entonces es ideal ver cuáles son las ventajas de cada una de las tecnologías para poder ofrecerla. Y vamos a llegar a una parte importante y seguramente muchos de ustedes van a querer hablar de este tema porque precisamente en la parte final quería mencionarles algunos comentarios de nuestra actualización del portafolio, pero hablando acerca de las diferencias entre los gateways que trabajábamos anteriormente con display y lo de ahorita, pues sí, vamos a encontrar diferencias específicas, ¿no? Entonces, el modelo, bueno, lo podemos ver aquí. Estamos hablando ahorita de los gateways que únicamente tienen una red. La fuente requerida en este caso, pues, se mantiene, podemos utilizar la auxiliar, pero en cuanto a la red, en cuanto al bus ASI, sí necesitamos una fuente ASI, ¿no? Lo que pasaba con este gateway que termina en EV24, pues podíamos colocar una fuente estándar y podía trabajar, ¿no? Ya con lo que les había comentado anteriormente. No tenemos display, pero porque no lo necesitamos. Anteriormente teníamos más botones porque teníamos el display y entrábamos a diferentes menús, pero ahora con nuestro puerto de diagnóstico, que de hecho es Ethernet, ya incluso ya ni es serial, como en este caso, pues podemos entrar directamente a la web. La herramienta de configuración anterior era ASI Control Tools y esta herramienta se vendía. Entonces, ahora ya no necesitamos una herramienta que genere un costo adicional para hacer la configuración del gateway. Y los protocolos que tenemos, ahorita no tenemos implementado en este gateway Modbus, pero sí tiene la posibilidad de HTTP, con lo que podemos generar una REST API, ¿no? Una REST API, ya saben, aplicaciones independientes, aplicaciones que trabajan con base en máquina, porque por ahí vi que me están preguntando de qué es una REST API. En forma general, pues son aplicaciones independientes que se pueden hacer y que se pueden pues combinar con esta tecnología, que no necesariamente necesitan estar incluidas en un PLC, por ejemplo, o que son más descentralizadas y que pueden trabajar de forma independiente, inclusive hasta en dispositivos móviles. Entonces tenemos esa ventaja y anteriormente pues trabajábamos también con Modbus TCP, Ethernet y Profinet, ¿no? Es algo similar, aunque no es igual. En el caso de la red del gateway, perdón, con dos redes, estamos hablando de las mismas características, nada más que, pues en este caso son las dos redes, pero las diferencias en general se mantienen. En cuanto al protocolo Profinet, la diferencia principal, pues es que necesitamos modificar el cambio del GCDML. ¿Qué significa esto? Bueno, de forma rápida son los archivos que nos funcionan como los controladores para podernos comunicar con los PLCs que hablan Profinet. Por ejemplo, si tenemos nosotros un PLC Siemens y nosotros queremos comunicar
nuestro gateway, necesitamos descargar este archivo e instalarlo en el PLC para que pueda reconocer todas las propiedades de nuestro gateway. Eso es algo, sería lo mismo, el equivalente el GCDML al EDS, pero el EDS es cuando estamos hablando del protocolo Ethernet. Aunque también dentro de Ethernet, algunas diferencias que nosotros podemos encontrar es el mapeo de las señales. Es decir, ¿qué es el mapeo? Bueno, ¿cómo voy a trabajar con mis entradas y mis salidas? Entonces, aquí en una tabla rápida, el gateway viejo, por decirlo así, tenía de 9 a 22 formas de mapeo. Aquí nada más tenemos 3 formas. Ahorita lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Tenemos diagnósticos, ya no se mandan por mail, ya son directamente mapeados en la interfaz, lo que es una ventaja, que esa estrellita se coloca aquí como para mostrar que esa es una ventaja. El mapeo para análogas, anteriormente sí teníamos de 3 a 22 direcciones, en este caso está reducido comparado con el anterior, son hasta 10 direcciones, que serían para las entradas análogas del 22 a la 26 y en las salidas del 27 al 31. No significa que esa sea la cantidad de señales, es la cantidad del direccionamiento. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un módulo que tiene 4 entradas análogas y lo ocupamos en la dirección 22, pues aquí en la dirección 22 yo tengo 4 señales análogas, 4 entradas análogas, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Eso no es la cantidad de señales análogas, sino la cantidad de direcciones compatibles para las señales análogas. Y anteriormente no tenemos esa configuración de parametrización, lo que sí tenemos ahora y que es una gran ventaja. Entonces, esto es lo del mapeo. Nosotros al seleccionar quiere decir, bueno, ¿qué quieres ver? Señales análogas, señales discretas, ¿cuántas vas a ver? Vas a ver diagnósticos de tus señales análogas. Entonces, todas esas opciones las podemos encontrar así desplegadas. Eran múltiples. Ahora lo reducimos a señales de entrada y salida discretas, el diagnóstico de las señales discretas, entradas o salidas, y también lo mismo el diagnóstico, pero también incluyendo las señales análogas, también de entrada y salida. Es más básico, es más rápido y cumple con los diferentes equipos que tenemos. Entonces esas son las 3 opciones de mapeo. Es algo bastante más sencillo. En cuanto al diagnóstico, algo importante, si ustedes llegan a adquirir un demo, es importante considerar que independientemente del protocolo que tengamos aquí, que por default al parecer tiene protocolo Profinet, nosotros tenemos una dirección IP fija que la podemos encontrar desde nuestra computadora o desde nuestro dispositivo móvil, ¿no? ¿Y por qué pagar por una pantalla cuando siempre tenemos en el bolsillo una, ¿no? Ya sea una tablet, ya sea un celular, que es lo más común. Nosotros podemos ayudarnos de estas herramientas, ¿no? Un conector. Si le podemos poner a nuestro celular un control para videojuegos, ¿por qué no le podemos poner una entrada de cable para nuestro gateway y para analizar desde la red del servidor web y modificarle las propiedades al gateway, ¿no? Es algo muy sencillo y que pues no teníamos antes. Las 6 funciones que podemos modificar como tal con nuestro botón, que realmente pues esas 6 funciones se reducirían a 3, es la configuración de la red 1 y configuración de red 2, aunque podríamos decir que sería, en resumen, pues la configuración de las redes, ¿no? Por eso les digo que se reduce a 3. Guardar la configuración en ambas redes, o sea, una cosa es que tú quieras nada más guardar la configuración de una única red, y otra cosa es que ya podamos guardar todo lo que tienes en las 2 redes, ¿no? Se puede hacer eso. Seleccionar el protocolo Ethernet o Profinet, esa la podemos resumir en una, por decirlo así, para la modificación de protocolo. Y reset a condiciones iniciales. Siempre un botón de reset, tenerlo en el dispositivo, la verdad, no me dejarán mentir, es una maravilla. Si todos los dispositivos tuvieran eso, no tendríamos problemas luego en encontrar la dirección IP de los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, llega a pasar. Una pregunta muy importante que me están haciendo, y que de hecho es de lo que quería comentar un poquito al final, es si los gateways anteriores todavía se pueden ofrecer. En este caso, desafortunadamente, ya no los podemos vender. Ya solamente vamos a trabajar con estos 2 gateways, con estas versiones y con estos protocolos.
No tenemos todavía noticias si en el futuro se van a implementar más protocolos, pero por el momento esos dispositivos están más orientados a las tecnologías que se están pidiendo ahorita y los protocolos más básicos que se están pidiendo ahorita por el Internet de las cosas. Y pues el Ethernet es un principal, ¿no? Ethernet Profinet y pues la red API. Entonces, desafortunadamente ya el otro portafolio anterior no lo podemos ofrecer y entre ellos otros elementos que me gustaría compartirles al final. Pero sí, ya pasaron a ser, ya no forman parte de nuestro portafolio, entonces ya están descontinuados al 100% y no se pueden conseguir con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí vi que estaban escribiendo. Bueno, y con el botón de reset es muy fácil hacer el reset de fábrica. Nada más es mantener presionado el botón, pero antes de encenderlo. O sea, lo presionamos, lo conectamos, lo dejamos presionado un ratito y con eso ya tenemos el reset a fábrica. Estamos hablando alrededor de 5 segundos. Así de fácil es resetear el equipo. Entonces, nada complicado. La alimentación, aquí lo podemos ver, lo que les explicaba un poquito más a fondo. Aquí están las conexiones de las terminales de la fuente auxiliar, por eso el cable está negrito, y aquí tenemos la alimentación de la fuente de las dos redes. ¿Okay? A veces hacen la pregunta de, oye, ¿y podemos utilizar una sola fuente de alimentación para las dos redes? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si nosotros conectamos este cable amarillo con el otro cable amarillo de la red, va a ser conflicto un gateway con el otro. Hagan de cuenta que es como si nosotros tuviéramos dos gateways en una misma red. Entonces van a entrar en conflicto, por eso no podemos utilizar la misma fuente para ambas redes. ¿Ok? Pero la fuente de la alimentación 1, recuerden que también puede alimentar directamente al gateway, sin necesidad de esta fuente, por eso dice opcional. Y la fuente auxiliar se recomienda siempre que cumpla con las especificaciones de PEF o de SELF, ¿no? Que son las cuestiones de seguridad, si uno va dirigido a tierra o no, esos son otros términos, pero básicamente que cumplan con esas especificaciones para que no haya ningún problema en la alimentación. Aquí se resumen las dimensiones, si se dan cuenta es muy pequeño. Y vamos a hablar de las ventajas y las desventajas en cuanto a las diferentes topologías de red, que es la forma en que lo vamos a conectar y espero que se entienda gráficamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, esta es la topología lineal. Aquí, por ejemplo, vamos a simular que tenemos un protocolo como Ethernet o Profinet. Aquí tenemos el controlador conectado al primer puerto de red y para pasar al siguiente gateway, por ejemplo, así en la red, pues vamos a conectarlo con otro cable y así sucesivamente. Podemos tener la cantidad de dispositivos que soporte la red, ¿no? Entonces, esa topología lineal dice, bueno, o sea, vamos conectando uno tras otro, tras otro, tras otro. No necesitamos un switch adicional porque pues ya lo tenemos con el gateway y el cableado pues también no es de alto costo. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que solo tenemos un punto de falla. Entonces, si, por ejemplo, el ciclo de energía hace que se caigan todos los gateways posteriores, o sea, si nosotros desconectamos solo un cable, pues ya no va a haber comunicación en los siguientes, ¿no? Porque todos están conectados en línea. Por ahí me preguntan, ¿cuál es el tiempo de entrega? Al parecer, los dos tipos de gateways están en stock. Dependiendo del lugar donde se encuentren, puede tardar 3 a 5 días hábiles. Pero de todas maneras, lo confirmamos o lo verifican con servicio a clientes, ¿vale? En el caso de la topología tipo anillo es similar, pero en este caso necesitamos un cable largo, o sea, al final del otro gateway para poder cerrar toda la red, ¿no? Por eso es tipo anillo, ¿no? Hacemos un regreso. Cerramos como, por decirlo así, como si fuera un circuito circular. Tenemos el cable muy similar al primero, ¿no? Que es el lineal, pero necesitamos un retorno para cerrar la red. Entonces, eso nos permite que si en algún punto por ejemplo, de este gateway a este gateway hubiera una desconexión, pues que hubiera todavía comunicación a partir de los otros dispositivos. No perdemos la comunicación
se podría decir que tenemos media redundancia, es decir, que se repite, pero la desventaja pues es ese cable de retorno, ¿no? Que llega a ser bastante largo dependiendo de las condiciones de la red. Y tampoco se necesitan switches adicionales. Ahora aquí tenemos la topología tipo estrella. También es muy fácil de cablear. El fallo del gateway solo afecta a un dispositivo, es decir, si nada más se desconecta un cable, hubiera problema, pues no va a afectar a los demás. Pero en este caso debemos de considerar el costo del switch y pues básicamente que existe un punto único de falla en el switch, ¿no? Entonces, aquí, eso sí, ¿no? Si hubiera la desconexión entre el control, dependiendo cómo lo coloquen, en general, pues todo, estamos dependiendo básicamente de este dispositivo, de este switch, para poder hacer la alimentación de la conexión de red, o sea, o la comunicación entre el resto de los dispositivos. Y pues bueno, o sea, son como 3 ejemplos de conexiones. Al final de cuentas, pues habrá otras formas de conectar los dispositivos. Y como les decía, ya tenemos videos en YouTube, los van a encontrar en el canal de Estados Unidos. De hecho, ellos los prepararon. Les voy a compartir los links en el correo que se genere para mandarles esta presentación, mandarles materiales, brochures, para que también estén más familiarizados. No crean que nada más se va a dejar así. Y también se va a subir esta presentación al canal. Entonces, al canal de México. Entonces van a poder ver la presentación nuevamente, compartirla. Y también si necesitan pues, revisar algunos detalles puntuales, también lo podemos revisar de forma independiente. Pero si ustedes quieren ver cómo configurar el gateway o cómo se muestra un ejemplo de la comunicación en REST API, ya existen los videos en YouTube. Y pues básicamente eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues entonces si ya no hay preguntas, cerramos la sesión. Esperamos pronto mandarles otra invitación para otras sesiones futuras. La información se va a subir, la van a tener a la mano y también se va a mandar en correo para que ustedes lo tengan y lo puedan compartir, pues a lo mejor con compañeros o usuarios que no pudieron presentarse el día de hoy. Agradezco mucho que hayan participado, que estén al pendiente y nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Que tengan excelente tarde y muchas gracias.